El día de hoy estamos haciendo algo inusual. Si han participado en nuestros diálogos anteriores, en la serie anterior, estamos haciendo algo diferente el día de hoy. Hemos invitado a 3 pares de panelistas, activistas, intelectuales, actoras sociales, y vamos a usar 3 puntos de entrada: cuerpos, recursos, tierra y agua, y también el espacio político. Y vamos a usar esos marcos para explorar lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Estas conversaciones serán conversaciones muy rápidas y muy diferentes. Y si bien son conversaciones diferentes, empezaremos a ver cómo esas conversaciones se entrerelacionan. Pueden hacer preguntas en el chat, pueden escribir sus preguntas en el chat en cualquier idioma, porque vamos a estar integrando esas preguntas en la segunda parte de este diálogo, el 9 de mayo. Las invitamos a que se registren y que participen el 9 de mayo. Será una continuación del diálogo de hoy. Estaremos hablando de la estrategia en los movimientos de mujeres. Veo que están escribiendo en el chat y esta es una excelente manera de conocernos y de presentarnos. Mi nombre es Shireen Isov, soy directora ejecutiva de Jazz y me acompaña Alexa Bradley, y juntas vamos a co-moderar lo que esperamos que sea una conversación interesante y compleja sobre el poder y los intereses que rigen en el mundo hoy en día. Le doy el micrófono a Alexa. Muchas gracias, Shireen. Es un honor estar en este grupo con un grupo de panelistas tan increíble. Vamos a comenzar nuestra conversación el día de hoy, donde siempre comenzamos con las experiencias de las mujeres en nuestras vidas cotidianas. Nuestros cuerpos son el terreno más político. Es un honor contar con la presencia de Pumi Puteta y Sonia Correa, que van a empezar con esta conversación. Vamos a empezar contigo, Pumi. Cuando ves el mundo, ¿cuáles son los cuerpos que están siendo atacados en este momento y por qué está sucediendo? Gracias, Alexa. Hola a todas, a todos, a todes. Me entusiasma mucho entrar en diálogo con Sonia y con muchas otras que han estado dando seguimiento a este ataque sobre los cuerpos. No nos sorprende como feministas recordar que los cuerpos de las mujeres han sido atacados por no ser buenas mujeres. Y más vemos conforme como el capitalismo falla en su intento a resolver los problemas del mundo y las necesidades de la sociedad, incluido, por ejemplo, las enfermedades como COVID nos han afectado. Estamos viendo cómo los cuerpos trans, queer, inmigrantes, refugiadas y refugiados, estamos viendo como personas que viven con VIH en el mundo y defensoras de tierra, territorio, trabajadoras agricultoras, todas las personas que están luchando contra sistemas que que promueven un sistema capitalista. Cuando pensamos en el cuerpo, nos damos cuenta que el reto principal que estamos enfrentando tiene que ver con una lucha por la civilización, los valores que supuestamente van a salvar la humanidad,
son los que más nos amenazan. También cómo, estamos viendo cómo nuestros cuerpos se utilizan en estos contextos y cómo se genera mucha división. Nos encontramos en un momento en el cual tenemos que apoyarnos mutuamente y colaborar para entender los intereses y los poderes que se mueven en el mundo. Los cuerpos que más sienten este impacto son personas marginadas, oprimidas, personas negras, cafés, son personas LGBTQ, inmigrantes, etcétera. Y por tanto tenemos que considerar qué significa esto para el trabajo de movimientos. Muchas gracias, Pomi. Describes una situación con mucha claridad de muchos tipos de cuerpos que están bajo ataque. Quisiera construir sobre lo que ha dicho Pumi. Este tipo de ataques y marginalizaciones, exclusión, ataques violentos, ¿cómo se relacionan a la consolidación del poder de extrema derecha? ¿Y cómo vemos eso en el mundo, esa situación en el mundo? Buenos días y buenas tardes a todas. Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes, con Pumi en particular. Me da mucho gusto ver a tantas amigas aquí en la sala. Gracias a Jazz por la invitación. Esta es una pregunta muy difícil. Es difícil ser breve, pero haré todo lo posible. Y quizás antes de responder a la pregunta, quizás sea útil hablar de mi perspectiva, de mi posición, especialmente en cuanto a los ataques sobre el cuerpo. Yo lo hago desde una perspectiva latinoamericana, de una perspectiva brasileña en concreto. Acabamos de pasar por 4 años. Durante estos 4 años, el país estuvo por entrar en un régimen posfascista. Estoy hablando desde una perspectiva en la cual he dedicado los últimos 5 años a entender qué es la política de género y cómo comenzó, cómo se atraviesa las fronteras internacionales, especialmente en mi continente, en las Américas, Latinoamérica, y teniendo en cuenta también lo que sucede en Estados Unidos y también en diálogo con Europa. Y digo todo esto porque nuestro análisis sobre este contexto puede tener ecos con lo que sucede en África, en Asia y en otras regiones, pero no es exactamente el mismo contexto y creo que es muy importante tener en mente esa distinción. Y estoy subrayando esto porque, de cierto modo, las personas que hemos estado estudiando la política antigénero, trabajamos con un modelo, pero es un modelo que no se puede imponer en otros contextos. Creo que cada contexto necesita estudiar su propia situación,
sus propios matices para entender lo que está sucediendo. Eso es algo que es muy importante y es algo que quiero aclarar antes de empezar. Dicho todo esto, como dijo Pumi, en la historia de la humanidad y en la trayectoria de las ideas feministas, sabemos que los cuerpos se marcan por instituciones, por normas sociales y se controlan para jugar una función particular en la jerarquía social. Eso no es algo nuevo. Las ideas feministas sobre los cuerpos son centrales, no solo porque los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres, son tan relevantes para la reproducción humana y de la humanidad en sí, pero también por las maneras en las que las sociedades y sus normas. Estoy pensando, por ejemplo, en ciertas normas, cómo construyen los cuerpos, hacen que los cuerpos se entiendan, que sean legibles por la sociedad y los posiciona dentro de una jerarquía. Eso no es algo nuevo, tiene que ver con raza, con sexualidad y con reproducción. Es algo que hemos estado atravesando por mucho tiempo. Lo que es clave hoy en día, cuando utilizamos el ente de la política antigénero, un aspecto de la ultraderecha, del populismo que hemos visto, especialmente en las provincias donde yo trabajo, no es solo que los cuerpos son un blanco, son las identidades que no obedecen las normas dominantes, las que son un blanco, son cuerpos que son excluidos desde un punto de vista económico, personas que son inmigrantes, personas pobres, personas negras o indígenas. No solo se ataca a los cuerpos, pero también se atacan las ideas sobre los cuerpos y cómo los cuerpos existen en el mundo. Eso, todo eso forma parte de la agenda de la derecha. Lo que quiero decir es que, a diferencia del pasado, y no me refiero a hace 100 años, me refiero a los 80s, los 90s o principios de 2000, se estaba atacando el derecho al aborto, los derechos LGBTQ, derechos de género, de anticonceptivos, pero ahora tenemos un ataque sobre el concepto de género. Las teorías de género están siendo atacadas y como bien saben, hay una profunda conexión aquí con la raza, la clase y otros tipos de marginalización. Es una guerra contra los cuerpos y es una guerra contra las ideas. Es un ataque contra los cuerpos y el espacio que ocupan los cuerpos en el contexto económico, político y social. Por tanto, creo que es muy importante entender este punto. Y como mencionó Pumim, lo que nos preocupa es que dentro de círculos feministas y progresistas, esas batallas sobre el cuerpo, qué es un cuerpo, cómo existe el cuerpo en el mundo,
Aún esas batallas, esas luchas existen dentro de los movimientos feministas. Hay distintas perspectivas sobre lo que es un cuerpo dentro de círculos feministas. Es muy importante que eso sea claro. Hemos ido más allá de la guerra sobre los cuerpos y hemos llegado a un punto en el cual los cuerpos están al centro de esta guerra y la idea de lo que es un cuerpo. Muchas gracias, Sonia. Has puesto mucho sobre la mesa. Quiero pedirle a Pumi, estás en otro continente y me interesa escuchar si hay algunos puntos en común en lo que has escuchado en tu contexto, si hay una resonancia. Gracias, Alexa. Gracias, Sonia, por compartir esas ideas. Estamos en una África post-liberación. No fue hace mucho que estábamos en los 90, acabamos de salir de la apartheid. Y muchos de nuestros países adoptaron un sistema jurídico romano, holandés, y es este sistema el que define lo que es legal y lo que no es legal. Y vimos cómo en el continente se establecieron estas normas de moralidad, de moral, y post-liberación hemos visto que muchas de esas normas aún existen, ese marco jurídico aún existe. El proyecto colonial de extraer la riqueza de África y organizar y administrar la riqueza de África ha generado tanta desigualdad que los estados no han podido responder a las necesidades del pueblo. En un nivel, no sé si hay sociedades que tienen que culpar a alguien por las fallas del Estado. Y aquí, por ejemplo, no siempre se identifica a las personas responsables y por otro lado hay movimientos religiosos y su papel fundamental ha sido salvar a las personas y en ese papel de salvar a personas también dicen que a través de la ayuda, la asistencia, las misiones, continuaremos diciendo que al menos de que eliminemos estas fuerzas en la sociedad, los cuerpos LGBTQ, los cuerpos feministas empoderados que rechazan el patriarcado, las mujeres son dos elementos, dos fuerzas que están impulsando un proyecto, que impulsan una perspectiva antiderechos, antigénero. Ayer pasó un proyecto de ley que dice que las feministas son sujetas a la pena de muerte en Uganda. Y el impacto de estas normas en la sociedad es muy profundo. Vemos crímenes de odio y vemos mucha división en la sociedad.
Hay diferentes fuerzas de poder. Y estas fuerzas están operando al mismo tiempo, se apoyan y al mismo tiempo se oponen, porque una tiene una perspectiva de moral y la otra tiene una perspectiva de la élite y del poder. Alexa dice, creo que lo que ambas han puesto sobre la mesa es un análisis muy rico de lo que está pasando cuando vemos el mundo a través de los cuerpos y ya están entretejiendo las conexiones con el Estado y con actores diferentes que están compitiendo por el poder y por el dominio de lo que se denomina la sociedad o las personas correctas. Y como mencionó Shrin, vamos a tocar varios temas el día de hoy y vamos a entretejer estos temas porque si bien estos temas a veces se enmarcan como temas diferentes, en realidad vemos un análisis interseccional y relacionado. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a regresar con ustedes en un momento. Ahora vamos a pasar con Shrin. Muchas gracias, Alexa. Bienvenida a Sef, Repelo y Tamaratoles O'Loughlin. Sus reseñas están en el chat. Vamos a construir sobre la conversación que acabamos de escuchar. Las mujeres y las personas que no se conforman con un género, la diversidad de personas, el hecho de que tengan acceso al buen vivir, al trabajo, derecho a laborar, el derecho de utilizar y proteger su tierra, territorio y aguas, es una parte clave de nuestro trabajo de movimientos. Y más aún en el contexto en el que el poder se configura sobre ese terreno. Y es en este contexto en el que también vemos una disputa violenta sobre los recursos en un contexto de hipercapitalismo. Vamos a empezar contigo, Seth. ¿Cuál es tu perspectiva de los intereses globales económicos y su impacto en las vidas cotidianas de las mujeres? Muchas gracias, Shrin. La comunidad empieza con la necesidad de sobrevivir. Las mujeres indígenas en contextos rurales en el sureste de Asia son muy importantes para esta conversación. Nos ayuda a ver las vidas cotidianas de las mujeres que suelen estar al margen. La supervivencia no se centra solo en el acceso a la comida. Para la mayoría de las mujeres indígenas y campesinas necesitan también acceso a la paz. Las campesinas, por ejemplo, en la provincia Quezon de Filipinas, que practican la agricultura orgánica, pero no tienen derecho a la tierra, su decisión sobre el desarrollo o la cantidad de trabajo que hacen no es suficiente para apoyar sus familias o para tener un ingreso. Es una lucha constante. Estas son las mismas mujeres que necesitan hacer muchas cosas para poder apoyar a sus hijas y a sus hijos. Tienen problemas, por ejemplo, con el cultivo o las condiciones han tenido un impacto en los campos. También deben de cumplir con todos los requisitos de la agricultura orgánica. Las mujeres no tienen capital, no tienen suficiente tierra, solo tienen el conocimiento, la práctica y el cuerpo, el compromiso. Pero estos son aspectos que no se reconocen en el contexto actual.
La palabra sistema conlleva ciertas normas culturales y verdades culturales. Esto significa que lo que se considera apropiado y aceptable forma parte del modelo económico y define quién está dentro y quién está fuera. La situación actual y las experiencias de las mujeres nos muestran una situación paternalista que extrae recursos y que tiene un impacto en una cultura de autosuficiencia y de soberanía. El trabajo de cuidado, el conocimiento tradicional se ha invisibilizado. Aquí los recursos se extraen constantemente. Mi punto es que debemos de investigar estos intereses económicos. A principios de este año, vimos un informe de Oxfam que dice que el 1% que capturó el 54% de la riqueza mundial ha aumentado al 63%. Los últimos 2 años, en los cuales atravesamos una pandemia, hemos sido testigos de cómo las personas han perdido trabajo, han atravesado una profunda pobreza, violencia e incertidumbre económica. Este es el mundo en el que nos encontramos y actualmente las mujeres continúan organizándose en un contexto de incertidumbre, pero también están agotadas. Han sufrido traumas, no siempre es alegría y éxito, pero tampoco se están rindiendo. Las mujeres están organizando espacios para reunirse, reorganizarse y crear estrategias juntas. Nuestra solidaridad continua, nuestro análisis de poder está al centro de nuestro futuro, es fundamental y estos temas están interconectados. Muchas gracias, Seth, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Tamara. Seth, has descrito cómo el hipercapitalismo y el extractivismo está arrasando nuestro mundo y nuestros cuerpos de diferentes maneras. Tamara, ¿cuál es tu perspectiva de la comercialización y su impacto en nuestro mundo y cuál lo está impulsando? Me encantaría tener una respuesta complicada, pero es lo mismo que siempre hemos visto, es la avaricia y el miedo. Actualmente yo estoy, estoy en el sur, dentro del norte, el sur de Estados Unidos, y la lucha aquí es la misma de siempre. Es una lucha intergeneracional por el poder y el planeta ya no es algo que podemos controlar. Nuestra capacidad de maximizar la extracción se ve limitada por la capacidad de la tierra y es igual a una discusión de género porque el poder siempre quiere absorber lo que pertenece al colectivo. En el contexto del medio ambiente y de género, significa que las mismas normas, tácticas de miedo y mentiras sobre quién es peligrosa o peligroso y lo que es el riesgo se pone sobre las mujeres, personas de color, personas marginadas, ser mujer y tener un cuerpo femenino, un cuerpo que es un blanco político.
Hay 4 generaciones en el espacio laboral al mismo tiempo. Para el año 2030, el 75% de personas que son boomers se van a jubilar. Se llama la gran jubilación y está sucediendo al mismo tiempo que este fenómeno que en inglés se conoce como quiet quitting, cuando personas dejan su trabajo, o quiet firing, cuando se corre a personas de color, personas que se consideran como una amenaza. Estamos viendo todo esto al mismo tiempo que hay un cambio en el poder y esta es una receta. Y yo, de donde yo provengo, comemos mucha sopa y esto se siente como una sopa llena de miedo, ansiedad, donde hay personas buenas y malas que esconden cambios económicos. Nos encontramos en un momento de daño climático y hay personas que están preocupadas sobre su posición en cuanto a eso y están asustando a las personas para que se permanezcan en grupos pequeños en vez de apoyarse mutuamente en un colectiva para resolver problemas. Vemos esta limitación y esta corriente de estancamiento y una politización de identidad para ocultarlo. Es lo mismo de siempre. Gracias, Tamara, por recordarnos que es lo mismo de siempre y es esa sopa y que es una sopa que no es muy rica y que no nos alimenta. Voy a continuar contigo, Tamara, y luego regresamos con Seth. Incluiste algo que es muy importante, que todo esto está funcionando en un contexto de cambio climático. Te quiero preguntar, quiero continuar con este tema, te quiero pedir que compartas tus ideas sobre cómo el cambio climático complica aún más esta sopa. La idea de que hemos reducido el tiempo en el reloj porque hemos tratado de ocultar la información que hemos tenido durante los últimos 100 años para continuar con crecimiento óptimo, extracción, degradación y eliminar el ecosistema a un ritmo mucho más rápido de lo que se puede sanar, creando sequías e inundaciones al mismo tiempo, creando más químicos. Y la idea que hay una escasez de agua en Estados Unidos y cuando menciono este tema y les pregunto si creen que lo que está funcionando en el lago Chad no está funcionando en el lago Erie, lo que sucede en Detroit y lo que sucede en Jackson, nos hace sentir que estamos en el mismo contexto, en la misma conversación y las personas que tienen el privilegio de sentir que son diferentes lo están haciendo, pero esa lucha por el agua hace que esa lucha por el dinero se sienta como poco porque no se puede vivir sin el agua. Hace poco se publicó un informe que dice que la calidad del aire es un punto de referencia. Vemos que va a empeorar la calidad de la salud de las personas porque por encima de la pobre calidad del agua también se ha contaminado el aire y cuando hay un derrame tóxico, eso pone en peligro el equilibrio delicado entre las cosas que se producen y cómo lo absorbe la tierra y crea otras realidades para personas que ya viven en los márgenes, que son vulnerables, que han sufrido de la extracción y que viven en una esquina del mundo en la cual pensaban que estaban seguras y seguros, pero los incendios, las inundaciones presionan a las personas que tienen que utilizar sus recursos, las margina aún más y las mujeres a menudo son pobres debido a estas razones. Muchas gracias, Tamara. Ahora vamos a pasar del sur en el norte, donde tú te encuentras. Vamos a pasar contigo, Sef, en Filipinas y pensando también en la región. Y quiero aquí volver al tema de las voces de las mujeres.
cómo está complicando el cambio climático las experiencias de las mujeres en la región. Y vamos a cerrar con este segmento. Gracias, Shireen. Como todos sabemos, la emergencia climática no es un accidente, es por diseño, como mencionó Tamara. Las corporaciones conocen los impactos de la extracción de combustibles fósiles durante muchos años y han pagado miles y millones de dólares para esconder esa realidad, y todas tendremos que hacer frente a la crisis climática. Las mujeres en particular en el sur global van a sufrir estos impactos en su mayoría. Las mujeres pobres y marginadas tendrán que trabajar el doble, el triple, el cuádruple para recuperarse. La manera en la que estamos reconstruyendo nunca será la misma, debido a las circunstancias externas en las que las mujeres son pobres, no tienen acceso a los recursos que les permiten planificar con anticipación o que les permite reubicarse, o el privilegio de reubicarse o pensar en la reubicación. La ciencia, la tecnología, los recursos para mitigar el cambio catastrófico es algo que está disponible, pero ¿quién decide? ¿Quién decide quién puede acceder a esos recursos? Este es el grupo que sufre más de los desastres, pero ha contribuido poco. Y cuando hablamos de la crisis climática, no me refiero solo a la lluvia, a la sequía, a la ciencia, me refiero también a la política y al poder. Son actores, personas. Gracias, Sef. Las conexiones entre las personas que tienen poder y las personas que tienen un interés económico están tan conectadas, especialmente también en cuanto a la corrupción del Estado y el impacto en las políticas. Esas conexiones entre el poder visible y oculto y fuerzas legítimas y no legítimas, de la misma manera que hemos escuchado en las conversaciones de los cuerpos, están ejerciendo poder a nivel mundial. Si tenemos que seguir el dinero, vemos que es una cadena internacional, mundial, lo cual nos presenta preguntas muy interesantes sobre la estrategia. Muchas gracias, Sef y Tamara, por compartir sus reflexiones sobre el reloj del mundo. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. Espero que estén participando en el chat al mismo tiempo que nos escuchan. Ahora vamos a hablar del poder del Estado. Y lo que hemos escuchado de nuestras panelistas es la importancia de nuestros cuerpos en este momento. Voy a invitar a Awino Akech y a Patricia Ardón. Vamos a empezar con Awino. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son tus reflexiones sobre el espacio político? ¿Cómo se está cerrando? Gracias, Alexa. Gracias, Shireen. Gracias, Jazz, por la oportunidad de estar en diálogo con ustedes. Con Patricia, creo que hay muchos puntos en común, muchos vínculos entre lo que ya se mencionó y las estructuras más amplias que vemos.
que se relacionan. Sin repetir demasiado, quisiera señalar los debates sobre teorías críticas feministas de género como ejemplos de intelectuales de cómo los espacios se están cerrando y cómo los cuerpos y los géneros se están cerrando y cómo se están movilizando para limitar ideas que se presentan en legislación o en contextos políticos, movimientos sociales que funcionan en contra de movimientos sociales y feministas. Las preguntas más amplias del capitalismo, el cambio climático ya se mencionaron. Simplemente enfatizar que esas ideas se mueven y se mueven desde aquí, desde Kenia y del continente africano. Y este momento nos recuerda que las conexiones internacionales son absolutamente fundamentales para cómo luchamos estas fuerzas, para las personas que luchan por la libertad y la justicia. No podemos enfocarnos solo en lo nacional y el regional. Nuestro trabajo debe de estar conectado en todos los contextos. Muchas gracias, Awino. Sí, estamos viendo cómo todo esto está pasando en las diferentes conversaciones, cómo estos dilemas se encuentran en diferentes partes del mundo y las implicaciones para las estrategias. Gracias por poner eso sobre la mesa. Patricia, ¿qué tipo de impacto está teniendo eso en la sociedad civil, en las activistas y en los movimientos? Gracias, Alexa, y gracias a todas por estar con nosotras hoy. Para empezar, yo quisiera, como lo hizo Sonia de alguna forma, situar un poco qué significa cierre de espacios, porque creo que los movimientos por su misma naturaleza, que han sido contestatarios, que han pugnado por cambios en la historia, digamos, han tenido que luchar para abrir los espacios de participación. No les han sido gratuitos, por lo menos en los países del sur. Y creo que lo que sucede ahora es que en muchos países donde el modelo democrático, donde la configuración de un Estado democrático funcionaba, ha empezado o está fallando de manera significativa en proveer servicios. Las fuerzas, digamos, no solo el Estado, sino otras fuerzas, ¿verdad?, que están extrayendo de manera salvaje los bienes comunes, etcétera. El impacto, digamos, está yendo mucho más allá de los pueblos, los sectores, los grupos de población que históricamente estaban más oprimidos. Entonces se está sintiendo este impacto en pueblos y grupos donde antes no se sentía de la misma manera, no se vivía de la misma manera, ¿verdad? La precariedad, menos provisión de servicios, el Estado, digamos, no proveyendo eh, los beneficios que anteriormente proveí. Creo que esto está teniendo impactos muy distintos y ya las compañeras se refirieron a algunos de ellos. Obviamente la precarización de la vida, el empobrecimiento, digamos, significativo para muchos sectores. Creo que la pandemia vimos que la pandemia también profundizó y agudizó las crisis y estamos viviendo ya a puertas de crisis alimentarias, ¿verdad? Significativas. En los movimientos yo creo que tiene una doble, no es una sola cosa, ¿verdad? Y la lectura situada de los movimientos, desde donde se expresan, es muy importante porque son diferentes también. Y creo que a veces tenemos que hacer como una lectura de la letra chica de los movimientos, no para quedarnos en el localismo, sino para poder integrar, ¿verdad? Hacer un análisis más, más integrador.
Eh, por un lado, yo creo que lo que decía Wino es muy importante, el hecho de podernos conectar globalmente, de podernos eh, conectar frente a una lucha que cada vez claramente se expresa, creo yo, antisistémica, ¿verdad? La crisis del modelo neoliberal es evidente, creo yo, que es lo que ha provocado una reacción tan brutal de las fuerzas conservadoras y fundamentalistas en el mundo. Por otro lado, creo que también en la medida en que se radicalizan, digamos, muchos movimientos, también se corre el riesgo del sectarismo o a veces incluso del esencialismo, ¿verdad? En distintos sectores. Y eso, en mi opinión, es algo a lo que debemos poner mucha atención porque puede polariza los movimientos e impide muchas veces el poder mantener un diálogo y una conversación, incluso de identificar de qué estamos hablando, qué es lo que está en debate, ¿verdad? Pero también ofrece esa enorme oportunidad, como la que estamos teniendo ahora, ¿verdad? De poder puentear entre momentos, de poder aprender unas a otras, de otras, y de poder identificar la problemática con un análisis más sistémico de la globalidad de lo que está pasando. Muchas gracias, Patricia. Vamos a volver con Awino. Has hablado de la naturaleza del espacio y sus implicaciones para las configuraciones de los movimientos en este momento. Awino, ¿cómo ves el cierre de los espacios como una estrategia, como parte de la consolidación del poder y el aumento, el crecimiento de los regímenes autoritarios? Creo que hay dos maneras de verlo. Una es reconocer que el poder nunca es un hecho, es algo que se toma, que se extrae cuando el Estado y actores que no son del Estado utilizan estrategias para limitar voces que retan el status quo, que imaginan mundos diferentes, están cerrando, están encogiendo el espacio y es una estrategia importante para ellos. Por ejemplo, podemos pensar en el espacio que ocupan grupos fundamentalistas, religiosos, cristianos, evangelistas y el papel que ejercen para en cuanto al apoyo de políticos. No me refiero solo a miembros de parlamento, sino también a otros miembros políticos como Bolsonaro, obtuvo mucho apoyo de los evangelistas, Trump y su movilización de la extrema derecha. Vemos aquí una amplia gama de actores políticos que requieren de apoyo religioso fundamentalista y otro tipo de movimientos de extrema derecha para organizar una ideología que ataca grupos específicos. Creo que también es de utilidad reconocer, como mencionó Patricia, que para algunos grupos el espacio nunca ha estado abierto. Es importante reconocer que el espacio siempre ha sido disputado, pero debemos reconocer que la idea del cierre de espacios es un modelo útil que nos ayuda a pensar en grupos que tenían el privilegio de imaginar que el espacio estaba abierto y luego cómo se pueden fomentar alianzas. Y mi ejemplo clásico es porque es un ejemplo muy poderoso. Se centra en lo que se llamaba el Bahati Build, que forma parte del Parlamento. Es un proyecto de ley en Uganda que siempre ha demostrado el poder de los extremistas de dividir activistas que deberían de estar trabajando en conjunto. El hecho de que estos proyectos de ley tienen la tendencia de reunir muchos temas como de educación sexual y derechos sexuales y de reproducción y temas de VIH y SIDA y eventualmente hablan de temas de minorías sexuales
y trabajadoras sexuales. Significa que frente a las amenazas, las personas de gobernanza de derechos sexuales y todas las organizadoras queer y feministas necesitan elaborar estrategias que reconocen que nuestras luchas están fundamentalmente conectadas a nivel estructural, y esta idea de enfoques que funcionan en silo que en realidad han sido reforzados por el complejo de asistencia y financiero que nos llevan a definir ciertas áreas de trabajo para atraer financiamiento y para poder ser relevantes, en vez de reconocer que este trabajo conectado con otro trabajo permite un mayor impacto y nos permite tener un impacto significativo en la raíz del problema y no solo en los síntomas del problema. Así es como lo veo, el reconocimiento, como dijo Patricia, de que algunos espacios siempre han estado cerrados y lo importante que es movilizar a otros grupos que ven ese cierre de espacios. Gracias, Awino. Patricia, veo que estás de acuerdo, estás moviendo la cabeza en acuerdo y construyendo sobre lo que ha dicho Awino. ¿Cuál es la relación entre el espacio y la democracia radical? No sé si, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero para mí en el centro, si lo entiendo bien, digamos, está la posibilidad de abrir espacios de participación, de debate, de diálogo. Si entendemos la democracia, ¿verdad? Desde esa perspectiva, para poder construir, para poder alimentarnos también de las experiencias cotidianas y de las experiencias situadas de las distintas regiones, de los distintos lugares del mundo. Yo creo que el modelo de democracia en sí mismo está un poco en crisis, ¿verdad? Y que en este momento los esfuerzos, como yo lo veo desde donde estoy, ¿verdad? Están muy enfocados en construir, en pensar un mundo diferente, ¿verdad? En pensar un mundo de igualdad, de condiciones, de acceso, de relacionamiento distinto, no solo entre los seres humanos, ¿verdad? Sino con otros seres del planeta, con el ambiente natural y demás. Entonces creo que lo que está ahorita en pugna es realmente una forma de vida, es la vida, ¿verdad? Es el modelo de vida. Y creo que lo que han dicho las compañeras en relación al momento que estamos viviendo, el cambio climático, por ejemplo, que amenaza de una manera diferente la vida en el planeta, ¿verdad? Permea y da un sentido de urgencia distinto también a todas estas luchas. Gracias, Patricia. Gracias a Wino y Patricia por recordarnos. Es muy poderoso. Cuando pensamos en el cierre de espacios políticos, estamos pensando en esos elementos políticos y el poder. Y retomando el punto de Sonia, tiene que ver con una disputa de ideas. Y Patricia, lo que estás aquí poniendo sobre la mesa es que también tiene que ver con una lucha de ideas sobre lo que significa vivir y es un modo de vida. Gracias a las dos por compartir sus ideas sobre el cierre de espacios políticos y las fuerzas que están socavando, erosionando y cómo el poder se está reconfigurando de una forma transformadora. Vamos a hacer una breve pausa, una pausa de corazón, mente, cuerpo. Hemos estado escuchando y vamos a escuchar un poco de música y vamos a regresar en un momento y vamos a escuchar las respuestas de las personas que nos están escuchando. Abang jago, yeah boom 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 boom. Ampun bang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Espero que hayan podido bailar un poco.
Vamos a continuar. Hemos escuchado mucho en los últimos minutos. Ahora queremos invitar a las personas que nos escuchan. Quiero que enciendan sus cámaras. Estas son personas que hemos invitado a responder, primero a escuchar profundamente las conversaciones y a responder, ayudarnos a profundizar nuestras ideas, nuestras reflexiones sobre el contexto. Sus biografías están en el chat. Bienvenidas todas. Vamos a entrar en materia. ¿Qué están viendo? ¿Cuáles son los vínculos, esas conexiones entre los temas que hemos compartido? ¿Y cuáles son estos elementos políticos y por qué? Empecemos con Zoila. Gracias a Jazz por la invitación y por esta oportunidad para escuchar un diálogo tan rico en cuanto a cómo los temas están conectados. Las panelistas ya lo han hecho. Cuando hablamos de cuerpos y de los cuerpos que son marginados o los cuerpos que están agotados, los cuerpos que sufren la presión, los cuerpos que son excluidos de la toma de decisiones, todo esto está conectado con los recursos y quién toma decisiones sobre la administración y distribución de esos recursos y cómo esas decisiones ayudan a unas personas y no ayudan a otras. Vemos, por ejemplo, el impacto de la pandemia y el acceso a los servicios y también una trayectoria histórica de exclusión de los grupos de personas interseccionales marginadas que sufren de esa falta de acceso. Nos referimos aquí a las mujeres marginadas, un grupo trans, pero también vemos aquí grupos étnicos, religiosos, y eso nos lleva al contexto político. Hay un grupo de actores que sostiene esta estructura y esto se debe a conexiones transnacionales y es aquí que las voces son importantes. La exclusión de esos espacios nacionales o transnacionales, esas conexiones entre actores religiosos, autoritarios, partidos políticos, fuerzas populistas, y cuando preguntamos por qué ahora se están reuniendo de una forma muy particular, no es que no se estuvieran conectando antes, pero la intensidad y la frecuencia de esa conexión es algo nuevo. Son estrategias de opresión y comparten las mismas estrategias. Puede ser debido a la tecnología, puede ser por cómo se distribuye o se divulga la información. Lo que me preocupa es el nivel de opresión y su expansión. Hablamos de grupos que están sufriendo la presión. Cuando hablamos de la conexión y por qué ahora, cuando hablamos de las alianzas y los movimientos, ¿qué podemos aprender? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan? Y si las estrategias de antes funcionan,
en cuanto a las narrativas, la fragmentación en los movimientos, porque requiere mucho trabajo, tiene que ser interseccional entre diferentes grupos y no es fácil construir eso y siempre va a ser algo incómodo, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero ¿sobre qué podemos trabajar? Porque hay diferentes intereses que tenemos que navegar y que tenemos que disputar y cuáles son las estrategias. Y sé que hay un día dos, bueno, me voy a detener aquí. Gracias, Ojela. Vamos a pasar ahora con Raiza. ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son tus observaciones y reflexiones? ¿Y qué te dice en cuanto a la consolidación del poder, riesgo y cómo los enfoques de control diferentes y similares, control de cuerpos, recursos y territorio, y cómo cuentan una historia muy similar sobre la consolidación del poder y la riqueza? Gracias, Shireen. Primero me voy a situar. Yo soy Raiza Philip y yo trabajo con CREA, es una organización del sur global y tengo el privilegio y la oportunidad de trabajar a un nivel de incidencia global y también con organizaciones de base. Y mucho del trabajo que yo hago se enfoca en el sur de Asia. Retomando lo que dijeron muchas de las panelistas, hay sin duda tendencias mundiales, pero también hay cierto riesgo en imponer estos contextos uno sobre el otro. Bueno, yo creo que el espacio eh, nos ayudó a ver el poder a lo largo del tiempo. Y eso es importante porque retomando una conversación en la cual hablamos sobre los recursos y quienes han sido excluidas de los recursos, quién recibe los recursos y cómo se canalizan los recursos y cuáles son las estrategias intencionadas. Eso es solo un ejemplo. Por ejemplo, cuando pensamos en el Partido Conservador en India ha estado organizándose a nivel de la base a través de ONGs y está organizando a personas jóvenes que en un modelo democrático son un grupo invisible en cuanto a su poder, el espacio que pueden ocupar y las vidas de las y los jóvenes son muy políticas, pero tienen un espacio en el cual pueden participar en esas conversaciones políticas, solo pueden adoptar las ideas dominantes y ha habido muchos límites en cuanto a los recursos de los movimientos feministas. Todas estas fuerzas que se están alineando tienen acceso a esos recursos. Vemos aquí una contradicción. Al mismo tiempo vemos un cierre de espacios y espacios limitados. En el sur de Asia vemos la expansión de la tecnología digital. Sin embargo, es un espacio que no es regulado en cuanto al derecho a la privacidad y a lo que se puede hacer con esa información. Lo que sucede en esta situación es que hay bloqueos de internet, hay leyes, restricciones, enfoques aislados y esos enfoques crean brechas entre la política, los derechos y la libertad.
Vemos aquí problemas en cuanto al acceso a los derechos y no es seguro. Y aquí también vemos el impacto en los cuerpos. Por ejemplo, mujeres, niñas, niños, niñas sufren estos impactos. Hay cuerpos que se consideran peligrosos, cuerpos queer o hombres musulmanes que imponen restricciones sobre mujeres. Y hay muchos marcos de restricción en cuanto a las regulaciones, leyes, la ley RFC, problemas en Bangladesh o lo que está sucediendo en cuanto a diferentes controles dentro del gobierno, el parlamento, el sistema jurídico, el grupo administrativo. Todo esto es lo que estamos viendo. Y todo está sucediendo al mismo tiempo. Quizás me estoy adelantando, pero aquí la pregunta es, ¿qué significa esto para el movimiento feminista? Alexa dice, sí, ese es un puente perfecto para la segunda parte. Vamos a pasar ahora con Crystal. Hay muchas maneras en las que podemos explorar esta conversación. Un hilo conductor en esta conversación es la movilización del miedo. Awino habló de ideas que se mueven, narrativas que cruzan fronteras y que tienen un impacto en los movimientos. Uno de los paradigmas históricos que hemos visto en la izquierda, movimientos progresistas feministas, es personas o el pueblo contra la élite, pero la movilización de los movimientos complica nuestros movimientos porque también tiene un impacto en nuestra capacidad de trabajar en conjunto. Son más preguntas sobre la mesa. Puedes hablar sobre esa dimensión, lo que has escuchado y qué debemos entender sobre eso desde tu perspectiva. Sí, es un privilegio estar en este espacio porque es una convergencia de muchas áreas de trabajo y eso no es muy común. Normalmente hay una conversación sobre la justicia económica y creo que este es un primer paso hacia la resistencia. Los fundadores, donantes, crean corrientes de trabajo que no nos permiten crear interconexiones o un diálogo. Sí, el miedo es un tema con el que he estado trabajando durante mucho tiempo. El miedo de ir más allá de esos hilos. Todo sucede al mismo tiempo. Las soluciones y las alternativas se pueden abordar en conjunto con todo lo que está sucediendo. Es importante tener eso en mente. Estoy leyendo algunas de las preguntas y comentarios en el chat y hay una dualidad en cuanto al papel del Estado. Desde una perspectiva feminista africana sobre la macroeconomía y la economía política en la cual estamos constantemente defendiendo el papel del Estado africano de un ataque neoliberal, neocolonial, donde la orden mundial dice que el Estado no puede proveer para los ciudadanos africanos y es incapaz de cumplir con estos requisitos, pero por el otro lado, cuando trabajo con organizaciones nacionales y locales, el Estado nunca ha apoyado y continúa siendo violento contra las mujeres y grupos indígenas, LGBTQ y todos esos grupos, los estados africanos, por ejemplo, lo que vemos en Uganda. Entonces, ¿cómo sostenemos esas dos cosas al mismo tiempo? Es algo que es muy complicado. ¿Qué sucede cuando
poderes coloniales, neocoloniales están imponiendo presión sobre estados africanos, pero necesito algo con que luchar, no me están dando con qué luchar. Esa tensión es algo que tiene que desenredarse y tenemos que encontrar una manera de aguantar la incomodidad y de navegarlo. También preguntas, creo que se mencionó, ¿quién define lo que es la libertad y la liberación y cómo creamos un espacio en el cual las personas pueden definir eso por sí mismas? Y a veces me preocupa que la velocidad, este interés en tener algo global tiene también un sesgo y que hay unas voces que son más fuertes que deciden la agenda, la narrativa del movimiento y que las voces más pequeñas que no tienen recursos, ¿en dónde está su voz y cómo creamos espacios y cómo protegemos su espacio para que puedan definir sus ideas sobre la libertad, su idea de lo que es la liberación para ellas y que esté libre de la narrativa de la libertad progresista? Eso es algo que escuché en el diálogo y me pregunto cómo es que pasa eso, cómo sucede, cómo podemos conscientemente asegurarnos de que eso suceda, porque estamos en un momento en el cual tenemos que pensar en la creación del mundo. Es un trabajo político de soñar, de reimaginar un mundo. ¿Cómo queremos que sea este mundo en el cual hay mucha presión de donantes hacer el trabajo de incidencia de ciertas perspectivas, pero no sabemos qué es hasta que no definamos este sueño y quién lo define y cómo lo estamos definiendo? Esas son las preguntas y las reflexiones que tengo en base de la conversación. Fue muy interesante ver cómo todo esto embona de una manera tan importante y creo que han organizado un espacio muy hermoso. Muchas gracias. Gracias, Cristal. Eso crea un tejido de todos estos temas y presenta la pregunta de qué significa soñar y qué es la liberación para nosotras. Esa es una pregunta que queremos integrar en la próxima sesión también, porque es una pregunta fundamental. Por supuesto, se nos está acabando el tiempo y tenemos mucho más que decir. Ahora vamos a invitar a las panelistas que nos acompañen, que activen sus cámaras y vamos a hacer una ronda de últimos comentarios al escuchar esta conversación. ¿Cuál es una idea, una reflexión que destaca para ustedes? Las invita a activar su micrófono espontáneamente y compartir brevemente sus reflexiones. Y puede empezar cualquiera de ustedes. Voy a intervenir rápidamente. Después de escucharlas a todas y pensando en la próxima ronda de diálogos, quisiera enfatizar un par de cosas. El primer punto es que la conversación nos ha mostrado la profunda conexión entre los cuerpos y las ideas de los cuerpos y la jerarquía y la desigualdad de fuerzas económicas poderosas, jerárquicas. Y desde una perspectiva brasileña, el extractivismo juega un papel importante. Por ejemplo, con Bolsonaro, Brasil ha sido un laboratorio
de experimentaciones. Ha sido una situación horrenda, una ideología antigénero que forma parte del aparato estatal, al mismo tiempo que hay una autorización estatal en pro de la destrucción del medio ambiente. El siguiente punto que quiero enfatizar es algo que mencionó Awino. Fuerzas ultraderechas, autoritarias, fuerzas, no importa el nombre que les demos, están interconectadas estas fuerzas, son interseccionales y son capaces de superar sus diferencias para lograr sus objetivos y así controlar la economía, la sociedad. Quisiera mencionar que dentro de los círculos feministas hay la tendencia de resaltar el aspecto religioso, los evangelistas, pero les quiero recordar que son heterogéneos, que son religiosos y no religiosos, evangelistas y católicos. Hay fuerzas islamistas también que están conectadas. Es importante recordar que hay muchos matices. Estoy de acuerdo con las personas que dijeron que la situación ya era mala en el pasado y para muchos grupos la situación no ha cambiado porque la democracia no existía para esos grupos, ya sufrían de desigualdad. Estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que también resaltar las diferencias. Alexa habló de estas diferencias. Las nuevas fuerzas de derecha, conservadoras, están participando en una revolución conservadora, están movilizando la política de abajo hacia arriba. En Latinoamérica, Stefanani, lo que llama la derecha callejera, la derecha que se encuentra en las calles. Y esa es una diferencia que debemos de tener presente y lo vemos en muchos lugares. Tiene una presencia muy fuerte en las Américas, pero también en India vemos ejemplos similares. Voy a detenerme ahí como un hilo potencial hacia la próxima conversación. Me es un gusto estar aquí. Alexa dice, compañeras, este es un espacio abierto de diálogo. Pumi dice, quiero sumar al último punto. Una de las cosas que resalta de la conversación son las conexiones entre los temas. Sabemos qué tiene que cambiar. Creo que para el próximo diálogo debemos de pensar en qué necesitamos hacer. Hay mucho que tenemos que defender, pero más allá de eso, ¿cómo se ve la libertad y la liberación como una estrategia de movimientos? Me interesa continuar la conversación y pensar en cómo vamos a sanar las fracturas y cómo vamos a hablar de lo que podemos hacer para liberarnos. Gracias. Yo quisiera decir que hay muchas tendencias, hay muchas cosas que están sucediendo simultáneamente y eso sugiere que la oposición está organizada. Es importante, por tanto, pensar no solo en las consecuencias, pero tener en cuenta que la
que debemos estar preparadas. Ayer participé en una conversación y hablábamos de que estamos en una lucha con una oposición que es muy agresiva y muy defensiva, y eso hace que parezca que no son defensivos. Necesitamos coordinarnos para salvar vidas. Quisiera sumar a lo que acaba de decir Tamara. Es difícil organizarnos cuando no entendemos la naturaleza de la bestia. Quiero citar el trabajo de Sonia Correa. Es una manera de entender lo que ella ha compartido y el punto que acaba de hacer sobre los matices de estas fuerzas y también cómo enmarcan sus discursos. Por ejemplo, el fundamentalista en el Sahel y Sahara subsahariano, y se definen como en cuanto a sus conexiones con las comunidades que han sido ignoradas por el Estado, la capacidad de movilizar, radicalizar, como dice la literatura, las comunidades, está anclada en el fracaso del Estado y está arraigado en la idea de que lo que estamos ofreciendo es una agenda antiimperialista, que sabemos que es una esencialización de la pregunta más amplia. Para mí, la invitación siempre es que para los movimientos y que nosotras como académicas feministas, la importancia de generar ideas que nos permite desarrollar estrategias con una base de entendimiento de la naturaleza de la bestia. Gracias, Awino. Estoy consciente del tiempo y queremos respetar el tiempo y la energía de todas. Les quiero dar gracias, compañeras y amigas, por compartir 1 hora y media con nosotras en este diálogo y reflexionando sobre la complejidad de nuestro mundo y la multiplicidad de crisis que se están escribiendo y reescribiendo, al mismo tiempo que tratamos de crear espacio para pensar en cómo esto nos puede ayudar a elaborar estrategia y acción, y que toma en serio muchas de las puntos que compartieron nuestras panelistas sobre la complejidad de poder, riesgo y cómo podemos estar en la primera línea para que estemos más seguras, seamos más fuertes en la lucha contra esas fuerzas transnacionales, al mismo tiempo que pensamos en el poder en las visiones de liberación y en la creación del mundo, que es lo que nos sostiene, no solo como soñamos y cómo creamos ese mundo en el presente. Les queremos dar las gracias y de nuevo recordarles, vamos a destacar las preguntas del chat y de las panelistas y de todas las que participaron el día de hoy para estructurar la segunda parte de nuestro diálogo, para hablar de movimientos, poder y estrategia, y eso será el 9 de mayo. Es una invitación abierta, son bienvenidas a acompañarnos, inviten a sus amigas, amigos, amigues, y ampliamos el círculo al mismo tiempo que pensamos en cómo creamos esos vínculos estratégicos entre nosotras. Muchísimas gracias a nuestras panelistas, a las personas que nos escucharon, al equipo técnico que ha respaldado este evento, y a todas las personas que han participado y asistido al evento. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.